¿Sientes que últimamente las encuestas van perdiendo credibilidad, ya sea por los políticos, por nosotros? Quizá las revisamos rápidamente o decimos no precisa, no opina, no quiero saber nada de este tema. ¿Qué está pasando en el mundo de las encuestas en nuestro país? ¿Qué está pasando ahora en la crisis? ¿Qué pasa en campaña? E incluso cómo se ven las encuestas desde Sudamérica y la región. Fernando Tincopa nos ayuda en el mundo de las encuestas. Hoy hablamos de encuestas con Fernando. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Ivana, encantado. Y decimos encuestas porque es un poco complejo. A ver, estamos muy a la expectativa de cuándo va a salir, se anuncian encuestas, mucho las miramos en campaña, pero al parecer es una mirada superficial y la última ha tenido una cifra alta. 70.9% considera conveniente para el país adelantar elecciones generales al 2023, ojo, no al 2024. ¿Qué tanta importancia se le está dando realmente a la encuesta? Yo creo que cada vez se le da menos importancia. Quizás en principio también porque tenemos una sobreabundancia de encuestas y eso hace difícil focalizar cuál es la más importante si cada semana te presentan 3 nuevas encuestas de 3 encuestadoras distintas. Y lo segundo quizás también es que no se le da mucha importancia porque no se le interpreta correctamente. La capacidad de interpretación de los analistas, de los propios encuestadores, no es, digamos, aquella que ameritaría una discusión profunda de lo que implican los resultados de una encuesta. Ahora, pese a que la vemos segmentada, ¿no? Porque nos ponen, más allá de zona rural, zona urbana, nos ponen hombres, mujeres, grupo etario, y uno puede decir, claro, aquí hay un gran trabajo y podemos enfocar y hacer estudios muy bien. Pero eso tampoco. Yo diría que quizás nuestro expertise técnico, al menos nacional, para hacer encuestas, es medianamente apto, por decirlo de alguna manera. A comparación de otros países, nosotros tenemos encuestadoras nacionales que tienen un margen de precisión bastante más cercano al real al momento de predecir, por ejemplo, resultados electorales. El problema, creo yo, está en que algunas veces, preguntas como la que tú señalas, que son sobre sucesos de coyuntura, hacen que si la pregunta está condicionada, el resultado también va a estar condicionado. Y eso podría dar lecturas no erróneas, pero sí frameadas de la realidad. Claro. Depende del contexto y depende de quién pregunte. Ahora, otra cosa que me llama la atención, y seguro algunas personas que nos están viendo ahorita dirán, yo nunca fui encuestado, ¿no? A mí nunca me han preguntado, no he tenido esa suerte, entre comillas, de que me han hecho una llamada telefónica o han estado en la calle, ¿no? Y me han preguntado mi opinión. Otros dirán, sí, yo en algún momento he respondido, y hay un porcentaje muy grande también, o por lo menos va creciendo, el no precisa, no responde. Es decir que hay como una sensación de, bueno, ya, mejor no te contesto nada. Y me lavo las manos de esa respuesta. Sí. Algo interesante con eso último es que la gente que se lava la mano de una encuesta que le hace a alguien en la calle, por ejemplo, es un porcentaje desconocido. Las encuestas actualmente no publican la tasa de rechazo que hay de sus encuestadores. Y esto también hace difícil un poco tener con precisión cuál ha sido, por ejemplo, la cantidad de personas que han dicho no quiero contestar a esta encuesta. Lo que también podría cambiar mucho la precisión probabilística, en algunos casos. Pero respondiendo a lo primero que señalabas, es interesante porque hay un bulo muy generalizado en que si yo nunca he sido entrevistado o encuestado, no creo o no debería creer en la encuesta. Y eso no es del todo cierto ni deslegitima la encuesta y la precisión de la encuesta, porque para una muestra probabilística tú necesitas que sea representativa, necesitas diversificar la muestra. Con 1.300 personas uno puede sacar una encuesta con un margen de error del 2% y es suficiente. 1.300 personas, usualmente las encuestas son entre 1.100, 1.200, y en el Perú somos más de 30 millones de personas y es difícil, obviamente, que tú seas uno de los escogidos para ese premio a modo de tinca. Me parece que lo que hay es un claro desconocimiento de cómo funcionan las encuestas en algunos casos, que podría justificar el rechazo de mucha gente a creer en las encuestas. Ahora, las encuestas desde hace mucho tiempo las miran mucho en campaña, pese a que escuchamos a los candidatos en su momento decir, nosotros no recibimos ni nos fijamos en la encuesta. Pero también es cierto que la encuesta varía mucho días antes o una semana antes o 2 semanas antes de las elecciones y por ahí eso podría estar generando que la población en general, que los ciudadanos en general digan, bueno, no le hacemos caso a las encuestas porque cambian mucho.
Es decir, siento que la ligan, de repente me equivoco, no lo sé, pero siento que la ligan mucho a campaña. Sí. A campaña, a elecciones, me refiero. Y es ahí donde entra la pasión de si es que la encuesta no dice que mi candidato preferido está ganando, entonces no creo. Creer en la encuesta depende de qué tan conveniente sea para mí el resultado. La mayoría de políticos también hace eso y es una forma de deslegitimar, me parece, que tiene un punto cierto. Anular las encuestas o la publicación de las encuestas una semana antes de las elecciones me parece incorrecto, porque propicia justamente que salgan encuestas falsas, que hayan otras las del chat, ¿no? Las de los WhatsApp, que igual te siguen pasando horas antes de ir a votar. Como encuestas falsificadas abiertamente o encuestas de encuestadoras de las que no se sabe mucho su recorrido. Y eso hace que la gente igual tenga esta sensación de que los resultados pueden cambiar. Pero en segundo lugar pueden cambiar, porque es cierto que nuestra volatilidad es alta, justamente por lo que señalabas. Un gran porcentaje de la población no está alineado a ninguna de las alternativas que los encuestadores le ponen para un candidato favorito. Por esa razón, el no sabe, no opina, el ninguno de ellos es bastante alto en porcentaje. Al final, ese porcentaje que siempre está alrededor del 30% se reduce a un 14%. Eso quiere decir que se distribuyen los votos al final entre los otros candidatos y se inflan y cambian los resultados. Eso podría explicar un poco por qué la gente que sentía que tenía un candidato en primer lugar, luego ve que su candidato pierde, ergo no o que se va hasta abajo. Y justamente iba ahí, ¿no? Que quería llegar a esa parte, porque ahorita nos ven y nos dicen, bueno, ya, ¿y el rol entonces para qué sirve finalmente la encuesta? Yo creo que sirve como una especie de medición de pulso de la opinión pública. En la realidad condiciona también parte de la opinión pública a una agenda específica. Posicionar el tema de las preguntas que señalas respecto a la Asamblea Constituyente, a las elecciones o a cualquier otro tipo de tema coyuntural hace que se discuta sobre eso. Se condiciona muchísimo a los actores políticos a partir de las encuestas, pero se condiciona más a partir del diseño de la pregunta de las encuestas. Me parece que una encuesta objetiva sirve para anticipar deseos colectivos, para ver cuál es, digamos, el sentir respecto de un determinado tema por un gran sector de la población. Eso y ahora, otra pregunta, Fernando, válida, totalmente válida, que las personas se pueden hacer es, bueno, ¿y quién está haciendo esta encuesta? ¿No? Es decir, ¿cómo se formula? Es muy complejo a generar finalmente la encuesta. Es decir, ya nosotros la recibimos en algún momento. Yo no he sido una de esas al azar, no me ha tocado nunca ninguna encuesta más que una telefónica de un producto X, pero no una de estas, que es justamente un rol como parte de la ciudadanía del país. Algo interesante que quizás no mucho sepa es que esa complejidad a la que señalas parte porque en principio las encuestas son caras. Son caras porque son difíciles de realizar. Necesitas encuestadores en todo el país, necesitas preguntas que tengan un muestreo ¿Caras? ¿Qué tan caras? Estamos hablando para encuestadoras nacionales de prestigio, $60,000 a $100,000 por encuesta. Depende cuántas preguntas tengas, en qué, digamos, momento del ciclo político estás, etcétera. Pero en promedio para una encuesta de unas 30 preguntas ese es el precio. Sí. Y ahora, hay también la encuesta que, claro, la pueden ir midiendo cada, digamos, agrupación política por redes sociales. Pero en las redes hay mucho hígado, hay mucho hate, como se dice también, ¿no? Entonces, son generalmente sí o no, o situaciones como esa. ¿Te pueden marcar también un rango, digamos, de resultado fiable, no fiable? No, porque lo de redes no son encuestas. Lo de redes pueden llegar a ser muestreos, pero no representativos. Ya. No, calificados como encuesta, mal, empezamos por ahí. Sí, porque, bueno, tú puedes hacer una encuesta por WhatsApp y eso determina lo que la mayoría de tu grupo de WhatsApp quiere o no para decidir algo, pero ahí estás prácticamente consultándole a todos. En redes solamente estás consultando a los que utilizan las redes, en ese momento ven la encuesta y están siguiéndote a ti para responder y quieren responder. Claro, es poco representativo. Y ahora, por ejemplo, en crisis política, ¿no? En medio de manifestaciones, huelgas, muertes y todo lo demás que estamos viendo lamentablemente en casi todo el país, pero sobre todo en el sur. Una encuesta, ¿qué tan representativa es? Porque hace poco hemos tenido la mayoría ha dicho sí, que renuncie la presidenta, ha dicho que el Congreso se vaya por completo, en fin. ¿Qué tan representativa puede ser?
Hay que también señalar aquí que una encuesta, digamos, formal, que tenga los datos técnicos de la ficha formuladas y que se siga a lo que la ley de encuestas dice, es representativa. El margen de error es aquella variación probable que puede ocurrir entre la precisión de, por ejemplo, resultado, es siempre nunca superior al 5% en el peor de los casos. El 3% es el estándar y en ese sentido uno podría considerar que sí son bastante precisas. Evidentemente, alguien que podría seguir teniendo suspicacias acerca de esto puede pensar de que son falsas porque quizás no sean precisas, pero tampoco tiene forma de comprobarlo, más que con el hecho de preguntarle a cada uno de los ciudadanos si en verdad esa es su opinión y corroborar que sea así, lo cual es imposible. Las encuestas son medios que nos sirven como herramientas para acercarnos en un nivel bastante cercano a lo preciso al pulso de la opinión pública. En ese sentido me parece que sí hay que reconocerle cierta precisión. Eso no es lo que se discute. Lo que se podría discutir es el condicionamiento a una respuesta. Y quiero poner un ejemplo nada más para que lo identifiquen. Imagínense que les pregunten sobre cualquier propuesta, pero a esa pregunta le añaden el Congreso. Algo así como, ¿usted está de acuerdo con la propuesta X que propone el Congreso? Solo ya, no lo dejan, Congreso, a ver, no lo dejan en bicameralidad, sino... La bicameralidad que propone el Congreso. O que el Congreso proponga una propuesta de bicameralidad. Solo por el hecho de que hay algunas palabras que tienen connotación peyorativa, la gente va a tener la predisposición, no todos, pero evidentemente un porcentaje significativo, a rechazarlo de plano, porque lo propone un actor político u otro. Esto lo hemos visto nosotros también, que participamos algunas veces en la elaboración de encuestas, que sucede no solamente con los actores que condicionan sesgos negativos, sino también con las formulaciones que tienen preguntas con ideas subordinadas, como por ejemplo, alguien hacía una pregunta alguna vez de, ¿está usted de acuerdo con que el Ejecutivo haga tal cosa a costa de este perjuicio, o usted quiere que haga tal otra cosa ya hay una respuesta a función de indirecta. este beneficio? Evidentemente hay una respuesta indirecta, es como, no, sí, beneficio, el otro perjuicio, me voy por el beneficio. O cuando hay falsas disyuntivas, si te proponen o es A o es B, y no hay ninguna otra alternativa, solo A o B. Claro, por eso mi pregunta hace un ratito era esa, ¿no? Las personas pueden decir, bueno, ¿y de dónde? ¿Quién es todo el equipo que está armando esta encuesta, ¿no? Esto que yo voy a responder. En algunos casos, pues son clientes particulares que yo como cliente necesito saber qué opina la gente y contrato una encuestadora para que pregunte sobre tal cosa. En otros casos, pues son encuestas regulares que se hacen sobre lo mismo, la aprobación o el rechazo de un político. Eso tiene cierto, digamos, criterio de periodicidad. ¿Y cada cuánto tiempo se deberían, digamos, estar haciendo normalmente? Más que por situaciones, lo hemos visto ahora, hace unos días, por crisis, ¿no? Iniciando la semana, pero sí. ¿La frecuencia es de cuánto? Hay más encuestas de las que queremos, porque la mayoría no son públicas. La mayoría son por clientes que piden a una encuestadora realizar una encuesta, pero para ellos, para conocimiento propio. Claro. Y esas no se publican. Las que se publican son probablemente las de los canales de televisión, las que pide algún periódico, y esas se publican cada mes. Ahora último vemos que la coyuntura hace que se publiquen incluso 2 veces por mes. Yo no creo que el tener encuestas cada semana sea mejor. Me parece que un periodo suficiente de una encuesta al mes importante en la que, digamos, se pueda incluso contrastar en el mismo periodo de tiempo la encuesta de una encuestadora con otra, hace que uno pueda leer la coyuntura con una fotografía un poco más amplia, ¿no? Claro. Porque la encuesta al final es eso, una fotografía. Y si vas a estar tomando fotografías de cada día de lo que sucede en la coyuntura, mejor es una película. Y me parece que tener la suficiente distancia como para saber leer las encuestas amerita que sean con un tiempo prolongado. Mira, por ejemplo, yo he separado aquí, tenemos algunas frases, ¿no? Rafael López Aliaga, cuando todavía estaba candidateando, él decía lo siguiente: la encuesta que sale hoy y la otra que sale el lunes, es decir, ya estaba anticipándose, ya me pone de primero, ya me pone de favorito. Y, a ver, luego escuchábamos mucho a Pedro Castillo. El problema son las encuestas y la prensa, decía él. Claro. Entonces, digamos que son a veces los mismos actores políticos los que pueden bajar la credibilidad de la encuesta o la pueden subir también. Todos la bajan. Difícilmente alguien la pueda subir porque sería endosar su prestigio al prestigio de una encuestadora, y político difícilmente podría tener esa capacidad. Pero sí pueden
En su momento todos colaboran a, digamos, desprestigiar a una encuestadora cuando los resultados no les son favorables. Nadie dice mucho cuando el resultado lo mantiene primero. Ahí López Aliaga se refería a que cuando él estaba en ascenso, Claro. ya pronosticaba que iba a estar primero y eso era una garantía de que en efecto él estaba primero. Cosa que no hubiese dicho si hubiese bajado a segundo lugar o a tercer lugar, evidentemente. Todo depende de quién lo mire para, digamos, saber o no que tal encuesta puede condicionar la opinión de la gente. Sobre todo cuando la gente en elecciones siempre apuesta al caballo ganador. Y cuando ve que un candidato va primero, dice, en la lógica de algunas personas, que no va a desperdiciar su voto entre aquellos que están no más tienen abajo. posibilidad de ganar. Exacto. Pero, por ejemplo, a ver, si recordamos ahí, Castillo figuraba entre los últimos de abajo, bien abajo, y luego de pronto, claro, quienes no veían las encuestas no se daban cuenta de ciertos cambios, ¿no? Ese también es otro bulo, ¿cierto? Mucha gente cree que Él Castillo estaba salió de la tercero nada. hacia abajo. Ujú. Lo recuerdo, o sea, no recuerdo quiénes más estaban terminando la fila, pero él estaba tercero de la lista hacia abajo. Sí, y creció en las 2 últimas semanas. Y como la última semana no se pudieron publicar encuestas, luego se vio, después de las elecciones también, que Castillo había tenido un crecimiento sostenido. Y que mucha gente que no lo vio aparecer en las encuestas antes, criticó y dijo, nunca lo pusieron y ganó. Pero la realidad es que las encuestas sí, las 3 encuestadoras principales del país, identificaron el crecimiento de Castillo y lo pusieron ahí cercano al primer y segundo lugar en la encuesta. Así que me parece que también es problema de que no se publiquen las encuestas una semana antes. Mira, otra de las frases, por ejemplo, Urresti, cuando se le preguntaba a Daniel Urresti por las encuestas en general, que claro, a ver, en una comisión nos encontramos a un candidato, a quien quiere ser el alcalde, el presidente, el representante de nuestro país, una autoridad, le preguntamos siempre por las encuestas. Y él respondía, mejor pregúntenme por quién no votarías aparte de mí. Entonces, hay distintas respuestas a la encuesta, ¿no? La burlona, la de negación, la de que ni siquiera la miran, bueno. Todos miran encuestas. Pero, ¿no? Sí, a es eso una iba, mentirilla. pero todos la deben mirar, ¿no? ¿Cómo no vas a mirar si tú estás candidateando? Sobre todo los candidatos, existe información de que no solo miran encuestas, sino financian sus propias encuestas o algunas estaba preguntas pensando. en particular. Cuando un candidato político está en campaña, es probable que haga uso de herramientas tipo focus groups para medir la opinión pública, y las encuestas también son una herramienta poderosa para saber, por ejemplo, de dar tal o cual propuesta, cuál le gustaría más a la gente. En muchos casos en los que no hay lineamientos programáticos, un candidato populista puede simplemente llevarse por la ola, y si en la encuesta le salió como resultado que la gente apoyaría tal propuesta de entregarle dinero en efectivo, entonces lo propone, como sucedió quizás con alguna candidata con el tema del bono minero directo. Pero al margen de eso, las encuestas tienen un rol importante en la sociedad. Me parece que lo que hay que discutir más bien es la exigencia de un criterio de objetividad al momento de formular la pregunta. No puede ser que existan preguntas como antes, cuando se preguntaba a alguien, ¿está usted de acuerdo con que tal presidente sea elegido o aprobaría el retorno al terrorismo? Esa falsa disyuntiva entre A o B te puede generar obviamente una respuesta para sí, yo creo que estoy de acuerdo con que salga tal presidente, tal persona como presidente. Y entonces el resultado de esa pregunta no es el cuestionable. La pregunta en sí es la cuestionable. Y quizás ahora estamos viendo, y habría que tener precisión con eso, muchos casos en los que hay cambios de intención de opinión pública en función de quién pregunta y en función de cómo pregunta. Y eso es peligroso porque si no hay seguimiento y no hay exigencia de criterios y estándares técnicos o objetivos, se puede derivar en que tengas 20 encuestadoras preguntando preguntas sesgadas a nivel regional incluso, como usualmente funciona también en las elecciones. Y ya lo último, Fernando, porque mira, el alcalde de Lima registra una desaprobación de 35.3% y acaba de comenzar su gestión, ¿no? Muchas veces la encuesta, digamos que podría tener este fin, es decir, ir midiendo solo aprobación y desaprobación para cuando concluye el periodo de alguna autoridad en particular. Es decir, más allá que para medir un tema en específico o una crisis como este momento, digamos que se hace al inicio y se va haciendo luego paulatinamente para
para ya cuando cierre el ciclo, decir, mira, nosotros comenzamos y la hicimos nosotros como encuestadora e inició así. Un poco ya de tema de marca de encuestadora, ¿no? De marca y de principio de democracia, porque si algo le deben los políticos a los ciudadanos es que tienen los ciudadanos el derecho, la exigencia y rendición de cuentas de sus políticos. Y que una encuesta registre que un político está siendo mal percibido es en efecto un llamado de atención y un jalón de orejas que pueda incluso posibilitar cambios importantes en la gestión de un funcionario público. A mí me parece que tiene muchísimo más sentido para medir aprobación, por ejemplo. Hay más cuestionamientos cuando se miden a partir de preguntas específicas y pauteadas sobre algún tema en particular, pero en la aprobación y desaprobación me parece un indicador muy importante, porque eso es lo que te va a permitir, por ejemplo, evaluar el desempeño de un candidato en función de lo que la gente opine de ese candidato en tal o cual momento de su gestión. Usualmente un candidato inicia con una luna de miel bastante alta, de aprobación significativa, y luego va decayendo. Hay algunos candidatos que se sostienen, y eso les permite, por ejemplo, también saber quiénes son candidatos presidenciables, que aspiran a tener un puesto de continuidad en el aparato público, etc. Me parece que no hay que discutir tanto, digamos, que las encuestas en general puedan no servir, sino hay que discutir para qué caso sirve y qué deberíamos tener en cuenta cuando uno hace una pregunta. Y esta desconfianza, para llamarlo de alguna manera, ¿no?, en las encuestas, ¿es la misma en otros países de Sudamérica? ¿Es la misma en otros países de la región? O, a ver, no quiero decir que somos un puntito, un lunar en Sudamérica, ¿no? Pero quizá es la misma percepción también desde otros países, ¿no? Sus ciudadanos dicen, bueno, una nueva encuesta, ya, ok, la leí, listo, me olvidé de ella. Habría que hacer una encuesta para preguntarle a los ciudadanos si creen en las encuestas y ver cuánta gente responde a esa encuesta. Pero a nivel internacional, me parece que incluso hay casos en los que el descrédito es muchísimo más alto. Wow. Y lo es también porque esta falta de precisión y de manejo técnico es también notoria en algunas encuestadoras en otros países. En Brasil, por ejemplo, dos diferentes encuestadoras daban márgenes de error distintos y tenían brechas de resultados distintos también, que superaban los 7 puntos, me parece, para el caso de Lula y Bolsonaro. Que es un montón. Que es un montón. Nosotros no hemos tenido, digamos, esas brechas entre la encuesta y el resultado final. Ahí sí ha ocurrido, y eso puede propiciar en algunos casos el desprestigio. Me parece que nosotros estamos entrando también a una suerte de desprestigio generalizado porque tenemos demasiadas encuestadoras, aunque siempre se haga el énfasis en 3 o 4, nadie sabe que oficialmente registradas existen más de 70, 73, llegan a 80 a veces cuando hay el periodo de elección, y la mayoría han sido sancionadas porque incumplen justamente con alguno de los aspectos técnicos que tienen que garantizar para realizar su encuesta. ¿Y quién las sanciona? El Jurado Nacional de Elecciones y un órgano directivo para los casos de... Por este tipo de preguntas que nos contabas, ¿no? Que ponen quizá una palabra que ya te va a gestionar una respuesta. No, incluso esos casos son los menos comunes. Específicamente las encuestas para elecciones tienen otro tipo de problemas, como por ejemplo que no hayas hecho una muestra aleatoria o que no sea probabilística, es decir, que no sea representativa y que, digamos, si tu encuesta es polietápica, no hayas cumplido con esa secuencia en las etapas. A ver, yo de pronto trabajo para una encuestadora, ¿no? Entonces sale una encuesta y no hemos pasado todos los filtros. Viene después y me cae que una multa. Después no pasa nada. No es que yo tengo que decir, mira, acá están mis preguntas, voy a hacer una encuesta a 1.300 personas, urbana, rural. Lo tendrías que hacer. Debería. Pero la revisión de eso es posterior. Entonces una encuestadora regional publica sus resultados regionales en la que da como ganador a tal persona y luego, cuando se fiscaliza eso, se da cuenta de que en efecto no cumplió con los procesos adecuados. Y ahí es en donde se la sanciona. Pero el resultado ya se publicó, el daño ya estuvo hecho. Me parece este caso sobre todo particular para las encuestas regionales porque muchos no se han enterado de que existen encuestadoras regionales por montones y que incluso cuando uno ve la dirección de donde proceden sus headquarters o sus comités de oficinas principales, son cocheras, literalmente. En Cajamarca, en el caso de una encuestadora famoso, resultó ser así. Y quizás estamos pasando por debajo del radar justamente a las pequeñas encuestadoras por criticar a las grandes, cuando las grandes incluso tienen estándares muchísimo más fiscalizables y se les exige un nivel técnico, digamos, mayor.
Perfecto. A mí me parece que este es un problema a largo plazo y que se va a traducir también en las próximas elecciones. Yo espero que algún día toque entre el bolo de la suerte de alguna encuesta que no le he tenido. Gracias, Fernando. Quizá ustedes sí han respondido, tú has respondido una encuesta en algún momento y luego la has leído y has dicho, bueno, me hubiera gustado ver parte de mi resultado. Quizá es lo que todos quieren sentir, ¿no? Que lo que pensamos o lo que sentimos queda reflejado ahí. Pero son 1.300 personas aproximadamente, 1.100, y de eso, si está bien hecho y no hay ninguna otra palabra que por ahí nos haya jugado mal, como nos ha dicho Fernando en la pregunta, va a arrojar efectivamente una herramienta útil para todos.